Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog en el que vamos a tratar un tema que me habéis preguntado en el último vídeo. Y ese tema es la computación cuántica. En estos vídeos divulgativos no me gusta meterme en temas de usar la pizarra, hacer fórmulas y demás. Y realmente es complicado entender la potencia y la utilidad de la computación cuántica sin meterse en operaciones y en cosas de matemáticas. Entonces, como eso es justo lo que sé que no quiero hacer, en este vídeo lo que voy a intentar es dar una visión general de qué ventajas podría tener la computación cuántica frente a la computación estándar, qué las diferencia, qué problemas tiene la versión cuántica y por qué muchas veces hay tanto hype con este tema. La verdad es que como nunca me he metido a hablar de computación cuántica en este canal no tengo nada claro desde dónde partir ni nada del estilo, así que bueno, voy a hacer un poco lo que me parece más sensato. Y vamos a empezar por lo más básico de todo, que es qué entendemos por computar. Entendemos por computar utilizar una máquina para darle instrucciones y que la máquina haga algunas operaciones, llegue a algún resultado y nos muestre ese resultado. Grosso modo. Podemos entender por computar algo tan básico como que al darle clic a un programa, ese programa se abra, o como realizar operaciones complicadas que le estemos solicitando a un ordenador. Entonces, en la computación clásica, en los sistemas a los que estamos acostumbrados, ordenadores, móviles, tabletas, etc., lo que se suele hacer es jugar con la intensidad de señales eléctricas. Si la intensidad está alta, le asociamos un valor 1 y si la intensidad está baja, le asociamos un valor 0. Esto es a lo que llamamos los bits. Entonces, cuando hablamos de bits, de que la información está codificada en ceros y unos, realmente estamos hablando de que la información está codificada en estas señales, según si están en picos o en valles, señal alta, señal baja. Entonces, cualquier mensaje lo podemos codificar como unos y ceros, evidentemente sabiendo cómo decodificarlo después, y enviarlo como una señal eléctrica que quien la reciba la puede decodificar y, conociendo el código, recuperar el mensaje original. Esto de cara a comunicaciones, pero el propio sistema trabaja así. Cuando utilizamos un móvil o una tablet, todo se basa en este tipo de estímulos. Aunque nosotros veamos un programa que tiene muchas ventanas, muchas pestañas y demás, todo eso de base son ceros y unos y son señales eléctricas. Y este sistema basado en ceros y unos es básicamente como nosotros pensamos, digamos, de forma natural. Cogemos unos ingredientes, hacemos unas operaciones con ellos y llegamos a un resultado. El problema que tiene este procedimiento es que hay operaciones que llevan demasiado tiempo y unas de esas operaciones, por ejemplo, son factorizar números muy grandes. Si cogemos un número extremadamente grande, encontrar su descomposición en factores primos puede llevar un tiempo brutal porque habría que ir probando todos los posibles números primos que pudieran ser divisores de ese número del que estamos hablando. Entonces, los sistemas de cifrado de Internet se basan muchas veces en utilizar la factorización de números muy grandes, de forma que incluso un ordenador probando todas las combinaciones al azar hasta que dé con ellas tardaría más tiempo que lo que llevamos nosotros en la Tierra en calcularlo. Entonces, ¿es imposible hackear ese sistema de cifrado basado en la descomposición de un número muy grande en números primos? No, no es imposible. Simplemente se trata en que probando, como solemos decir, a fuerza bruta, sin saber qué estamos buscando exactamente, nos lleve demasiado tiempo como para que nos compense intentarlo. E incluso aunque nos compense intentarlo, que no tengamos tiempo suficiente para hacerlo con éxito. Ahora bien, para que no nos dé tiempo de hacerlo con éxito, es necesario suponer que el sistema está basado en esta forma de computar, basada en pillar códigos escritos con unos y ceros, operar con esos ceros y con esos unos y llegar a un resultado. La cosa podría cambiar si trabajamos de otra forma. Y aquí es donde se vuelve importante la computación cuántica. En computación cuántica, en lugar de trabajar con intensidades de una señal eléctrica, lo que se haría sería trabajar con el spin de partículas. El spin de las partículas indicaría muy grosso modo y con mucha discusión al respecto cómo está girando esa partícula, insisto, con muchas comillas. Si me meto en este tema es que ya el vídeo se desmadra. Entonces, las partículas pueden girar para arriba o para abajo, eso sería, digamos, el 1 y el 0, o puede girar en cualquier otra dirección intermedia, entonces diríamos que hay una superposición de 1 y 0, es decir, podríamos tener la partícula en un estado en el que está en 0 con cierta probabilidad o está en 1 con cierta probabilidad, de forma que la probabilidad total de estar en 0 o en 1, desde un enfoque clásico, sea del 100%. La gracia del asunto es que en principio se puede escoger en qué porcentaje la partícula estaría en estado 0 y en qué porcentaje la partícula estaría en estado 1, y entonces en vez de trabajar con ceros o con unos, podríamos trabajar con los dos a la vez con una cierta probabilidad cada uno asociada a cada partícula o qubit. En vez de llamarles bits de información, de ceros y unos, les llamamos qubits, quantum bits, porque el valor no está perfectamente definido y trabajamos con probabilidades. Entonces tendríamos, pues eso, una probabilidad de 0
y una probabilidad de 1. Entonces, si en un sistema clásico con ceros y unos, teniendo 10 bits, el número que tenemos está totalmente fijado porque todos sus componentes son o ceros o unos, en un sistema cuántico, como cada qubit puede estar en dos opciones distintas, tendríamos 2 elevado a 10 configuraciones simultáneas, cada una con una cierta probabilidad. Entonces se suele decir que en un sistema de computación cuántica tenemos la ventaja de que podemos trabajar con muchos números a la vez de forma simultánea. Y esto se suele vender como una de las grandes ventajas de este tipo de computación, que realmente es también su principal problema, porque tú no controlas exactamente en qué estado está el sistema. Entonces podrás tener muchos números a la vez, pero a lo mejor a ti te interesa llegar a un resultado concreto, no llegar a muchos resultados sin tener la cosa muy controlada. Esto nos da una idea de que realmente la cosa es más complicada. Realmente trabajar con muchos números a la vez, si no sabes cuáles son, no es especialmente útil. Por eso la gracia de la computación cuántica no es tanto el tema de poder computar con muchos números simultáneamente, como el hecho de poder orientar esos cálculos con todos esos números en superposición para llegar a un resultado que te interesa con una gran probabilidad. Es decir, la jugada es básicamente coger esos qubits, hacer que interactúen entrelazándose entre ellos y evolucionando de una forma prevista y conseguir que con el paso del tiempo, cuando tú interactúes con ellos y mires en qué situación están, lo más probable es que sea una situación que a ti te interese. Lo más probable, no lo obligatorio. Y la gracia de este tipo de computación es que hay un algoritmo, el algoritmo de Shor, que permite encontrar esa factorización en números primos de números muy grandes en mucho menos tiempo que con un sistema de computación estándar. Es decir, hay un algoritmo, es decir, un procedimiento teórico con el cual podríamos coger una serie de qubits, hacer operaciones con ellos y aprovechar el resultado de esas operaciones cuando miremos el estado final del sistema para encontrar la factorización en primos de ese número muy grande de una forma mucho más rápida, pero no segura, porque estamos hablando de probabilidades. La jugada está en que hay un algoritmo que nos garantiza que podemos optimizar esas probabilidades y que jueguen a nuestro favor. Y esta sería, grosso modo, la ventaja de la computación cuántica frente a la computación a la que estamos acostumbrados. Ahora bien, ¿a qué problemas nos enfrentamos? Para que un ordenador cuántico funcione, es necesario que esté totalmente aislado, porque cualquier interacción con el sistema va a cambiar esos entrelazamientos que hay entre los qubits, va a reventar la superposición de estados, esos ceros y unos y sus probabilidades, y va a mandar al garete el asunto. Entonces, es importante que el sistema esté totalmente aislado. No debería haber absolutamente nada interactuando con las partículas del sistema, y esto implica que prácticamente haría falta vacío. No puede haber nada de presión, no puede haber moléculas chocando con el sistema. Esto además implica que la temperatura debe ser muy baja, porque la temperatura está relacionada con la agitación de las partículas y queremos que las partículas estén bastante bien controladas. Entonces nos tenemos que aproximar al cero absoluto. Y aún con esto tenemos problemas, porque por ejemplo la Tierra está siendo constantemente atravesada por partículas como los neutrinos que prácticamente no interactúan, pero a lo mejor tenemos nuestro sistema muy bien montado y por mala suerte justo un neutrino pasa por el sistema, interactúa y revienta el estado. O sea que la cosa no es nada fácil en general. El tema de mantener los qubits aislados y demás. Después, aun en el caso de conseguir más o menos tener el aislamiento bien, está el problema de que cuantos más qubits introduzcamos, más probable es que haya interacciones entre ellos no deseadas que se carguen el sistema. Y de hecho, ya la propia cuestión de interactuar con ellos para intentar implementar estos algoritmos que queremos llevar a cabo para optimizar las probabilidades que nos interesan, tienen sus riesgos. Así que, en resumidas cuentas, la computación cuántica podría tener algunas virtudes para algunos cálculos concretos, pero en el día de mañana lo más probable es que sigamos utilizando computación estándar para todas nuestras cosas habituales, ya sea consumir noticias, estar en redes sociales, grabar vídeos, editar, lo que sea. Todo eso probablemente se seguirá haciendo con computación normal. Y la computación cuántica se podría utilizar para otro tipo de problemas que con la computación normal no somos capaces de abordar. El principal problema, por supuesto, si esto funciona, es que los sistemas de cifrado de seguridad, entre ellos los de los bancos, podrían caer muy rápidamente frente a un ordenador cuántico que tuviese de forma muy controlada un montón de qubits superior a lo que hay en la actualidad, y este sería un poco el panorama. Los ordenadores cuánticos tienen características de cómputo que si se consiguen tendrían ciertas virtudes, pero también son muy difíciles de desarrollar. Y hasta aquí mi introducción al tema de la diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!